En el ejercicio 8 tenemos una rampa que dice que tiene una fuerza de tensión en estos puntos debido a estos cables. Y dice que si la tensión en cada uno de los cables que sostienen la rampa es de 810 newtons, que determinemos el momento alrededor de A. El punto A es la base de este poste que está acá. Y dice que calculemos el momento ejercida por el cable en D, o sea, este cable de acá, y el cable en C, que sería este punto que tenemos acá. Y podemos ver que tenemos una diversidad de cotas de todo lo que está involucrado acá en este sistema. En este caso, tenemos que identificar cuál va a ser nuestro punto donde necesitamos determinar la tendencia de la rotación, que sería el punto A, y dónde es que voy a tener la aplicación de fuerza, que en este caso sería tanto D como C. Y ya tengo las magnitudes, que en este caso son 810 newton, magnitudes de la tensión. Básicamente lo único que necesitaría es los vectores de distancia en los cables para poder construir los vectores en el espacio y aplicar el cálculo del producto cruz o producto vectorial entre el radio, que es desde A hasta D o desde A hasta C, y la fuerza determinada, ¿verdad? Voy a hacer un bosquejo. Podemos ver que el ejercicio ya me da la referencia del espacio, X, Y, Z. Tenemos X en el sentido superior de este, aparenta ser una especie de construcción o bloque de concreto. Y la rampa, la base de la rampa está 1 metro abajo, tiene un desnivel de 1 metro, o sea que si el punto A es el origen, en los puntos C y D se encuentran 1 metro en cota negativa del eje Y. Entonces, solamente voy a marcar algunos puntos acá. Tenemos el punto A en el origen. El punto D, que es con el que vamos a iniciar. En X tiene una distancia, una separación de 0.6 hacia el X negativo. Me voy a marcar aproximadamente por acá. Tiene una separación de 3 metros sobre Z positivo. Y luego tiene esta profundidad que vemos acá de 1 metro, un desnivel de 1 metro hacia abajo con respecto a la base que tenemos acá entre A y B. Entonces, este punto se va a correr en profundidad 1 metro. Acá no, pues no lo estoy haciendo a escala, pero aproximadamente por acá tendríamos este punto D. Tendríamos el vector R, que se desplaza desde A hasta D, y luego la tensión actúa en el punto D y se dirige hacia E. El punto E es un punto con una cota de 2.3 metros positiva sobre el eje Y. Yo la voy a marcar por acá. Y acá vamos a tener una línea de acción entre D y E. Y acá es donde se da la aplicación de esta fuerza de tensión.
tenemos la tensión. Y aquí tenemos R. Bien, entonces procedemos a construir los vectores. El vector R simplemente es el vector de distancia entre los puntos A y D. Podemos ver de la figura que en X, si D es el punto final y A es el punto inicial, pues tendríamos lo siguiente: menos 0.6 menos 0. En Y, el punto A es el origen y el punto D está 1 metro hacia abajo en el Y negativo, y entonces tendríamos menos 1, menos 0. Y en K tenemos que D se encuentra desplazado 3 metros sobre el Z positivo, pero A se encuentra en el origen. Por lo tanto, tendríamos 3 menos 0. Y ahí tendríamos nuestro vector R de distancia desde el punto donde se presenta la tendencia a la rotación y el punto de aplicación de fuerza. Y tendríamos lo siguiente: menos 0.6 en I, menos J, más 3K. Ahora veamos la tensión. En cuanto a la tensión, que tenemos 810 newtons de magnitud, vamos a encontrar el vector de distancia entre D y E para construir un vector unitario. Entonces, el vector distancia, tomando E como punto final, sería el siguiente. Veamos en X. Tendríamos 0 menos 0.6 en J tendríamos 2.3 menos 1. Y por último, en Z tenemos que E está sobre A, o sea que está prácticamente sobre el origen, solo tiene elevación. Y D ya vimos que está desplazado 3 metros. Entonces acá tendríamos 0 menos 3. Y llegamos a tener 0.6 en I. 2.3 menos menos, acá prácticamente se hace más, sería más 3.3 en J menos 3 en K. Con eso tenemos nuestro vector de distancia, y como ustedes saben, para poder encontrar el vector de fuerza, que en este caso es la tensión, multiplicamos la magnitud de la fuerza de tensión por el vector lambda, que el vector lambda es básicamente el vector de distancia entre la magnitud del vector de distancia. El vector unitario en la dirección de la fuerza. Siguiente paso. El vector tensión sería entonces igual a 810 newton por D
más 3.3J menos 3K. Entre la magnitud. En este caso, la magnitud, tenemos que calcular la raíz de 0.6 al cuadrado más el 3.3 al cuadrado más el menos 3 al cuadrado. Bien, por favor, cuando lo tengan me dicen cuánto les da. En I me da 108. En J 594. Y en K menos 540. Ok. ¿Alguien más que nos pueda corroborar las respuestas? A mí me da 586 en J. 586. A mí igual que el primer compañero, ingeniero. 594. Sí, Ok, ¿dónde estará la diferencia? Tenemos una diferencia de 8 unidades. En este caso sería 810 por 3.3. Y lo que me dé lo divido entre el resultado de acá, que es la magnitud. ¿Cuánto da solo la magnitud? a mí me dio 4.5. Exactamente 4.5. De hecho, solo ese me sale 4.5. diferente. 586. Bueno, no hay una diferencia tan grande. Me imagino que debe ser por posiciones decimales. Voy a trabajar por dos coincidencias con el 594, pero ustedes pueden seguirlo según el valor que hayan obtenido, según sus posiciones decimales. El siguiente paso, teniendo ya la tensión y la distancia, es el momento en el punto A, donde nosotros vamos a colocar las componentes que hemos encontrado para R y para F, que en este caso es T, es una fuerza de tensión. Tendríamos acá menos 0.6, menos 1 y 3. Y para la fuerza 108, 594, o el valor de 586 que obtuvo el otro compañero, y 540. Acá, de igual manera, lo podemos resolver por cofactores o por cualquier otro método. Expandiendo acá,
podemos ver que no hay ceros. Básicamente lo que nos queda es resolver todo el determinante. Tendríamos para I menos 1, 3, 594 y 540. Por I menos para J menos el punto 6, 3. $108 y 540. Y por último, el determinante de K. Menos 0.6, menos 1. Y cuando ya lo tenemos así, los determinantes de 2 por 2 los resolvemos por diagonal mayor menos diagonal menor. Por favor, cuando los tengan, me los pueden brindar, por favor. Ingeniero, Sí, dígame. ¿no sería menos 540? Sí, tiene razón. Veamos acá, más, menos. Aquí sería menos. Vamos a agregar aquí el menos al 540 y a 540. Ok, sí, gracias ahí por el detalle. Ingeniero, a mí me da en I 2322, en J 318.6 y en K menos 464.4.
Ok, si me puede repetir, por favor, a partir de J. 318.6. 318.6, ok, y en K. Menos 464.4. Muy bien, gracias. Vamos a esperar la opinión de otros compañeros, a ver qué nos dicen, si tenemos coincidencia. A mí me da 1242 en I, 0 en J y 248.4 en K. 1242, 0 y el otro, perdón. 248.4. Ok, gracias. Vamos a esperar más opiniones. A mí solamente me cambia que el 1242 me da negativo, menos 1242. Ok, lo demás sí le da igual, 0 y 248. Sí, Sí, a mí también, ingeniero. Y el 1242 también negativo. Sí, Sí, de hecho sí es negativo igual el 248. Y el 0 también tendría que ser negativo por la operación. Ok, al verificar acá, por lo menos acá en esta diagonal, menos por menos nada más, sería 540 menos 594 por 3, que sería casi 600, o sea, 1800. Nos tiene que dar negativo a ley. Estamos bien. Acá me dicen que prácticamente da 0, multiplicar este punto 6 por 540 y el 1.8 por 3. Y en el último tendríamos más por menos da menos, menos, más por menos da menos. Esta segunda diagonal sería positiva. Entonces el momento, según lo que escuché, que fueron creo que 3 coincidencias en este valor, menos 1242 en I, más 248.4 en K. Y no tenemos componente J para este momento. Quiere decir que en este punto A tenemos un momento, un vector de momento que actúa solamente en un plano, que sería el plano compuesto por X y Z. O sea, podemos ver que el plano X, Z es este plano que hace acá las veces de piso, podemos decirlo así, de esta rampa. Si quiero volver a la figura, el plano XZ sería el plano que tenemos acá sobre la parte de madera, pero sin esta caída que tenemos acá. Es un plano, sería un vector que se dirige, en el caso como X es negativo, se dirige hacia atrás, y como Z es positivo, se dirige hacia el frente, y entonces el vector tiene una trayectoria entre menos X y Z, en el sentido hacia la izquierda. Acá estaría de esa manera la tendencia a la rotación. El mismo ejercicio me dice que haga el mismo cálculo, pero para el cable que está acá en el punto C. Acá en el punto C tenemos otro cable. La magnitud de la tensión es la misma, pero podemos ver que definitivamente las distancias, o sea, desde A hasta C, que sería la distancia R, va a cambiar. Y la tensión que se desplaza, en este caso, desde C hasta G, que es este punto que está aquí arriba, pues tenemos que verificar si hay algún cambio en sus coordenadas, que
por lo menos la altura de los postes es igual, el desplazamiento de la rampa hacia el frente es igual, son los mismos 3 metros, al igual que la profundidad, pero lo que va a cambiar en este caso es la coordenada X, porque el punto D está en menos punto 6, pero el punto C sería la distancia que hay desde acá, desde esta línea, o sea, 2.7 más 0.6, o sea, en total 3.3 metros positivos para este punto C. Sería algo más o menos como esto. Si yo trazo acá una paralela al eje X, bueno, no me va a alcanzar acá la figura. Yo tendría acá una intersección en el punto de la coordenada de 3.3. Y acá en este punto, paralelo a este poste que tengo acá, tiene que estar el otro poste. Entonces voy a tener acá el punto con la letra G. Y este punto de acá, me parece que en la figura aparece como punto C. Que sería este. La fuerza de tensión estaría acá. Dirigida desde C hacia G. Y la nueva R desde A hasta C. Bien, voy a continuar acá y cuando se me acabe acá el espacio en la pizarra voy a borrar completamente. Encontremos de nuevo el valor de R, que en este caso sería la R que hay desde A hasta C. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Escuché un micrófono. Sí, yo tenía una consulta, solo quería que sí podría explicar por qué 0 en J. Yo no he logrado obtener ese dato. A mí me da 318.6. Ok, de acuerdo, retrocediendo acá a este determinante. Bien, veamos, salgamos de dudas, hagámoslo paso a paso. Acá sería menos 0.6 por menos 540 menos 1, perdón, creo que aquí es donde quizás se dio la posible confusión. Esto que está acá es 108. El 0 quizás estaba muy pequeño, se miraba como un punto, pero es la coordenada X de la fuerza de tensión. Entonces acá sería menos 108 por 3. Y aquí tendría menos por menos da más. Veamos aquí rapidito en la calculadora. Da 324, 500. o sea, unos 324, digamos. Sí, así, aquí, sí, ¿verdad? sí, ya con 108 sí, ya da. Sí, menos por menos da más. 540 por punto 6, 324. Y 108 por 3 tendría 3 veces 100 y 3 veces 8. Y se hace 0. Sí, yo creo que la confusión fue acá, que el 0 estaba muy pequeño y se miraba como un punto. Bien, entonces, Okay, ahora muchas sí. gracias. De acuerdo, estamos bien. Estamos claros. Bien, entonces volviendo al cálculo de R, acá estoy calculando R que va desde A hasta C. En C tenemos una coordenada X, como podemos ver acá nuevamente en la figura.
que está desplazada desde el origen que tenemos acá, 2.7 metros, que es el ancho de este bloque de concreto, más el punto 6, que todavía tiene de más de ancho esta rampa de madera. Entonces, tendríamos una coordenada de 3.3 positiva, menos 0. Luego tendríamos en J, la coordenada final de C tiene la misma profundidad que D, prácticamente es una coordenada menos 1. Y en Z, el punto C tiene el mismo desplazamiento en Z que D, o sea, tiene un desplazamiento de 3 metros. Aquí tendríamos 3 menos 0 en K. Tendríamos 3.3 en I menos J más 3K. Una leve diferencia con respecto a X entre la R anterior. En cuanto a la tensión, la tensión es desde el punto C hasta el punto G, y este punto G, en cuanto a X, podemos ver que se encuentra sobre el punto B. El punto B tiene una cota que va desde el origen hacia esta línea, que es de 2.7 metros. Entonces en X tiene 2.7, en Y tiene 2.3 y en Z no tiene desplazamiento, sería 0. Entonces si yo hago acá el punto final menos el punto inicial, comenzando con X, para esta D yo tendría 2.7 menos 3.3 luego la altura 2.3 menos 1 y en K el punto C pues tiene siempre su desplazamiento de 3 metros, el punto G no tiene, entonces 0 menos 3. Y entonces D va a ser igual a tener el 2.7 menos 3.3, eso nos da menos 0.6. Y lo demás no tendría cambio. 3.3 en J y menos 3K. También bastante similar al caso anterior, pero con variación en la coordenada X. Bien, me dicen cuando ya lo hayan copiado y así elimino la pantalla. Ingeniero, perdón, ¿podría explicar cómo calculó para ahí 2.7 menos 3.3? Ahí creo que me he confundido. Ok, de acuerdo. En este punto donde tenemos 2.7 menos 3.3 nos estamos refiriendo al vector D. O sea,
el vector de distancia que está entre el punto C, que está acá, y el punto G, que está acá en la parte superior del segundo poste. Entonces, como se refiere a restar a la coordenada final, la coordenada inicial, la coordenada de G en X, ¿cuál sería? Veamos. El punto G, tal como está aquí en la figura, está sobre este punto B, que está en este poste. Y si usted ve, este bloque de concreto, al bajar 1 metro más, que sería esta cota, tiene esta línea guía que va hacia el frente del lado izquierdo, acá, y termina acá en esta cota. Podemos ver que este 2.7 es la distancia desde el origen hacia este vértice del bloque de concreto, que es el vértice donde está el segundo poste. En cambio C no, podemos ver que C todavía tiene este 0.6 adicional hasta acá. Tal vez por la figura no se logra ver, pero este cable está como cruzado, ¿verdad? La rampa en el punto C es más larga que el vértice del bloque de concreto. Ah, sí, ya le comprendo, le sumamos. Perdón, ahí me había confundido. Ya vi dónde le sumamos el 0.6. Gracias. Bueno, de acuerdo. Bien, voy a eliminar la pantalla para poder continuar. Ahí tenemos ya los vectores R y D, y ya con eso pues podemos continuar. Esta nueva fuerza de tensión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual siempre a la magnitud de 810. El ejercicio me dice que la magnitud es igual para los dos cables. Si fuera diferente, pues también me lo diría. O me daría un indicio que es el doble, que es el triple, que es un cuarto, etcétera. Depende cómo lo plantee. Por el vector D, que sería menos 0.6 más 3.3 y menos 3. Y en el denominador tendríamos la magnitud del vector D para pues completar la fórmula para vector lambda. Sería la raíz cuadrada de menos 0.6 al cuadrado más 3.3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Ahí tendríamos la fuerza de tensión, que es la que vamos a usar, y luego la ubicamos acá en el determinante del momento. Siempre va a ser la tendencia a la rotación en el punto A, que es el origen, pero con un vector de fuerza diferente. R, pues ya lo teníamos, tendríamos acá 3.3 menos 1 y 3. Y me comparten por favor las componentes de la tensión cuando las tengan listas. En I menos 108, en J 594 y en K menos 540. Bien, ¿qué dicen los demás?
¿Está correcto? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero, a mí me da igual. Igual. Ok. Sí, igualmente, mi ingeniero. De acuerdo. Entonces, tenemos entonces todo listo y construimos los determinantes. El determinante de I, que sería eliminando fila y columna para el vector unitario I. Luego menos el determinante de J, eliminando fila y columna de J. 3.3, 3, menos 108. Que quede claro que es 108 y menos 540. Por último, el determinante K. 3.3 menos 1 menos 108 y 594. A mí me da 1242 negativo en I. 1242. Negativo. Correcto, negativo en I. Me da 1458 en J. Positivo. Sí, positivo. Y 1852.2 positivo en K. Ok. 1852.2. Bien, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge, lo mismo me dio. Sí, lo mismo me dio. Lo mismo. Muy bien. Entonces tenemos ahora un momento de tres componentes. Negativo en X y Y, Z positivos. Quiere decir que, según como está acá la referencia del espacio, si X es negativo, tendríamos una componente negativa, luego Y positivo, Z positivo. O sea que
el momento en el punto A, debido a esta fuerza, va a tener una dirección partiendo de este punto hacia la izquierda, diagonalmente hacia arriba, con una profundidad determinada ya dentro del plano X negativo, pero tendría una dirección tal como esa. Si es antihorario o es horario, pues no lo sabemos. En el espacio, pues ya es un poco ambiguo hablar de horario y antihorario, es más fácil en un plano. Pero el vector de momento estaría pues dirigido más o menos hasta este octante, ¿verdad? Dirección hacia la izquierda y ascendente. Bien, como pudimos ver en este ejercicio ya utilizamos dos fuerzas con respecto a un punto. Cuando tenemos una situación tal como esta, cuando tenemos un punto en particular donde queremos medir el momento y tenemos múltiples fuerzas, entonces nosotros podemos emplear el teorema de Variñón o una ampliación de lo que es la sumatoria de los momentos a manera de obtener un momento resultante o total o suma, donde en este caso sería el momento de la primera fuerza más el momento de la segunda fuerza. Y esto pues se pudiera ampliar aún más como el primer radio o distancia por la primera tensión más la segunda distancia por la segunda tensión. Dicho de otra manera, yo puedo hacer toda la operación en una sola ecuación. Acá tal vez no me lo pide textualmente el ejercicio, pero si me solicitaran que encontremos el efecto total o el momento resultante en este punto A debido a las dos tensiones, incluso se pudieran sumar estas dos que tenemos acá. Desde F hasta E tenemos otra pequeña tensión. Y desde H hasta G tenemos otra pequeña tensión. Solo que aquí no nos han dado la cota de profundidad, pero si la tuviéramos y tuviéramos la magnitud, pues tendría 4 puntos, 4 momentos con respecto a un punto. Y entonces ahí yo podría calcular el efecto total, ¿verdad? De esta manera. Bien, y aquí pues terminaría el ejercicio. No sé si tienen preguntas. ¿Queda claro? Ingeniero, disculpe, el teorema de Variñón sirve para más de dos momentos. Sí, el teorema de Variñón es N. Rn cruz Tn. Aquí pueden ser cualesquiera número de fuerzas y distancias. Entonces, digamos que si lo pidiera el ejercicio ahorita con referente a los dos puntos, tanto el C y el D, estaríamos sumando en este caso en I, los 1242 más de este momento que acabamos de encontrar versus más el otro que en el punto D. ¿Es correcto, verdad? Sí, Así correcto. Correcto. Esta suma de momento resultante o momento total es una suma vectorial, no es escalar. Entonces, la sumatoria se hace componente a componente y la respuesta sería un vector nuevo, un vector resultante con 3 componentes. Ok. Muy bien, ¿alguien más? Solo para confirmar, sería entonces menos 2484 en I, ¿verdad? Si yo comienzo a sumar los dos vectores en cada componente, digamos, porque en el primer momento fue menos 1242 y ahora en este momento igual nos sale 1242, lo sumo me da menos 2484, este sería el momento total en ambos puntos. Correcto, esa sería la componente X del momento total. Ok, comprendo, gracias. Ok, de acuerdo.